¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Entrevistas CNN. En esta oportunidad vamos a hablar del libro que tengo en mi mano, El legado de Marco Correa, un imperdible, un libro muy interesante para conocer más sobre la trayectoria y la trascendencia cultural de este diseñador de vestuario. Algunos conceptos que vamos a relevar en esta entrevista: moda, color, identidad. Así se presenta esta publicación de Claudio Lobos, periodista, y de la diseñadora de moda Gabriela Tapia, publicado por Trébol Ediciones. Hoy conversamos más sobre el legado de Marco Correa y lo hacemos a esta hora en CNN Chile con uno de sus autores. Ahí está Claudio. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola José Miguel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y a todas las personas que estén viendo CNN. Gracias a ti por tu tiempo, Claudio. Importante relevar quién fue Marco Correa y, por supuesto, conocer más de sus creaciones tan recordadas hasta el día de hoy. Más adelante, a lo largo de esta entrevista, probablemente la audiencia va a ir identificando ciertas imágenes que vamos a revisar y, por supuesto, también cuando la conversación nos lleve a hechos súper relevantes de la cultura pop. Un pequeño adelanto: Miss Universo 1987. Ya lo vamos a conversar en detalle, Claudio, pero para quienes no lo saben, ¿quién fue Marco Correa? Mira, hay una entrevista del año 71 en la revista Paula, donde uno de los probablemente grandes artistas chilenos de todos los tiempos, Víctor Jara, habló de Marco Correa y dijo: este es un artista que va a revolucionar la moda y el arte en Chile y en Latinoamérica. Entonces, cuando tú tienes a alguien como Víctor Jara, ¿cierto? Con todo el peso que él tenía, hablando así de Marco Correa, estamos hablando sin duda de un gran artista. Marco Correa fue un diseñador de vestuario. Trabajó básicamente entre los años 60, la segunda mitad de los 60, hasta el año 91, 92, y estuvo en teleseries. Él fue el diseñador, por ejemplo, del vestuario de La Quintrala, de Teresa de los Andes, que son recordadas miniseries de TVN, ¿cierto? Hizo el vestuario de obras de teatro, de montajes de danza, en ópera. Hizo el vestuario de cerca de 6 concursos Miss Chile, los vestidos típicos, el que tú mencionaste. Mucha gente se acordará el vestido de referencias de Cecilia Boloco, el vestido típico, el de referencias lo mapuche, tenemos en la imagen, hermoso. lo vamos a ver en pocos segundos ahí para recordar ese vestido icónico a estas alturas. Bueno, mira, ahí está. Ahí, tú nos cuentas. Dale, Claudio. Maravilloso, ahí está precisamente ese vestido de Cecilia Boloco que deslumbró. ¿Por qué? Porque resalta su sensualidad, su belleza, pero es un vestido además muy identitario, ¿no? Y que tiene que ver con la cultura nuestra, con nuestros pueblos prehispánicos. Así Y bueno, es. todo eso lo hizo Marco Correa. Y además Marco Correa, a mediados de los 60 y en la década del 70, impactó en el mundo de la moda, de las revistas, en fin, con una propuesta que la revista Paula, por ejemplo, llamó la moda latinoamericana, con referencias internacionales, pero con un lenguaje muy Claudio, chileno. ¿y tú crees Ese que es ese es Marco el Correa. factor más revolucionario en torno a la figura de Marco Correa? Precisamente hacer alusión a la cultura latinoamericana y dejar de mirar tanto Europa como lo hacían otros diseñadores de la época. Sí, yo me atrevo a decir que sí, de acuerdo con las entrevistas que hicimos, con el estudio que hicimos. Gabriela también, que sabe aún más de vestuario, mucho más de vestuario que yo, que es diseñadora de vestuario. Esa es la conclusión, ¿no? Marco Correa fue un artista excepcional, entre otras cosas y sobre todo porque articuló una propuesta propia, y eso en el mundo del arte, José Miguel, no es fácil. Es muy fácil repetir, es muy fácil hacer cosas que otros ya han hecho, adaptándolas un poquito más, un poquito menos. Pero Marco Correa, si bien tomó algunas referencias del pop art, por ejemplo, la psicodelia, por nombrar algunos movimientos, algunas tendencias, él articuló una propuesta, como se está viendo en algunos vestidos que ustedes están mostrando, muy chilena, muy propia, y ese es el gran impacto que tuvo Marco Correa prácticamente desde que inició su carrera. Bueno, primero que todo, felicitarlos por esta publicación. He tenido la oportunidad de leerla durante las últimas jornadas y también leí muchas crónicas y artículos en torno a la figura de Marco Correa antes de realizar esta entrevista. Y mientras vemos las imágenes, quisiera compartir contigo y, por supuesto, con toda la audiencia de CNN Chile algunos de los adjetivos que me encontré a lo largo de la lectura de estos artículos. Vestidos de siluetas simples, no necesariamente tan estrictas y rectas, con figuras geométricas que rememoraban las grecas decorativas de cerámicas de pueblos originarios, por ejemplo. Tú lo señalabas, Claudio, con franjas onduladas y a veces con figuras más reconocibles como palomas y flores, presentes también en los afiches chilenos. En base a estos adjetivos, en base a esta descripción de la obra de Marco Correa,
Quisiera hacerte dos preguntas en una, Claudio, en virtud del tiempo. ¿Cómo llegan ustedes a esta historia? ¿Por qué deciden publicar sobre el legado de Marco Correa? ¿Con qué nos vamos a encontrar en estas páginas? ¿En qué se centra la investigación? Eso por una parte. Y por otro lado también, ¿cómo crees que se ha logrado masificar con el paso de los años la obra de Marco Correa? Tengo entendido que dentro de toda la búsqueda que, por ejemplo, en un minuto hizo el Museo de la Moda, dieron con algunos de sus vestidos en Europa. Incluso en lugares súper lejanos encontraron algunos de sus vestidos y los pudieron traer a Chile, ¿no? Sí, mira, voy a partir, si me permites, Sí, por favor, dale. por la última pregunta. Si tú y yo nos ponemos a hablar de una película que vimos en alguna plataforma, lo más Ujú, probable es que tú me digas, ¿viste esa película de Leonardo DiCaprio, Tom Hanks? O a lo más me vas a nombrar a Spielberg, Scorsese, qué sé yo, ujú. Christopher Nolan. La gente se suele centrar en las personas que aparecen en pantalla, que aparecen en pantalla, en el cine, en televisión. Pero hay mucha gente detrás, ¿cierto? Grandes artistas del sonido, de la música, del vestuario, y uno de esos artistas es Marco Correa. Entonces, de alguna manera, este libro viene a reconocer a un gran artista no tan conocido, porque la mayoría de la gente probablemente no conoce a Marco Correa, pero sí ha visto su trabajo. Vio el vestido de Cecilia Boloco y de otras Mises, vio los vestidos de la Quintrala, se encontró quizá en alguna Bellas y revista con audaces vestidos también, de ¿no? Bellas y La Audaces, recordaba Marta Bellas y Arazocho. Audaces. Claro, Bellas y Audaces tenía una estética muy pop, muy colorida, y eso también responde al sello de Marco Correa. Y Claro entonces que nos sí. pareció que había que investigar a Marco Correa, porque hizo una trayectoria importante, cerca de 25 años. Lamentablemente, él fallece el año 92 por problemas de salud, pero había que investigarlo, porque es un gran artista, un gran referente de la moda y del diseño de vestuario en Chile. Y llegamos a él por una conversación que tuvimos en una investigación anterior, por ahí por el año 2019, todavía me acuerdo, en un café en el Parque Bustamante, y salimos de esa entrevista con Gabriela, con quien hicimos un trabajo antes, y Gabriela me dice, Claudio, hagamos algo sobre Marco Correa, se lo merece. Y confieso que yo no lo conocía, pero había visto parte de su trabajo, como muchos chilenos, y ahí nos lanzamos a hacer esta investigación, que se traduce en este libro, que tiene descripción, que tiene análisis, que tiene también un recorrido cronológico, que tiene también muchas fotos, que en otras partes no van a encontrar, porque se hicieron para este libro, sesiones fotográficas, y también algunos dibujos que tiene gente a nivel particular que ha ido guardando del trabajo con Marco Correa. Bueno, recordado todos sus diseños, su trabajo en calle Merced, en la tienda Tai, si mal no recuerdo, ese era el nombre, Claudio, donde tal vez muchas mujeres de la época llegaban a comprar sus diseños o a pedirle algún diseño en particular. A propósito de lo revolucionario de su diseño, a propósito de su apego a la cultura latinoamericana, quisiera hacerte, Claudio, ahora una pregunta que tiene que ver más con el contexto político de la época. ¿Cómo crees, por ejemplo, que los gobiernos del presidente Eduardo Frei Montalva o del presidente Salvador Allende ayudaron o más bien impulsaron esta moda revolucionaria de Marco Correa? Mira, no se podría establecer que esos gobiernos en particular apoyaron esta movida nueva en la moda, pero sí hubo algunas iniciativas, por ejemplo, en el edificio que hoy ocupa el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, ¿Ya? y donde antes estuvo la UNTAD, hubo algunas iniciativas en torno a mostrar el trabajo que estaban haciendo nuevos diseñadores, ¿cierto? Hubo también ahí una participación del gobierno de Frei Montalva en su momento. Eh, Ahora, sí se puede decir, y lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la Unidad Popular en algún momento apoyó mucho a la cultura y al arte chileno a nivel editorial, por ejemplo, y eso se ve traducido en una producción muy importante. Ese fue un momento muy efervescente, José Miguel, lo sabemos bien, no solo políticamente, sino también en lo social, Así con el es. feminismo, con la reforma universitaria, y por cierto, a nivel artístico, de esa época es la nueva canción chilena. No es casual, por ejemplo, que Marco Correa haya diseñado vestidos para Isabel Parra, uno de los grandes nombres Imagínate, de la nueva canción chilena. imagínate. Entonces, claro, el trabajo de Marco, como tú bien de alguna manera estás aquí planteando, se inserta en ese momento político, social, cultural, artístico, y viene a revolucionar o a renovar la escena de la moda chilena. Claro, otro de los aspectos que leí durante los últimos días preparando esta entrevista es que Marco Correa ha sido definido como un hombre extremadamente talentoso, Claudio, pero muy piola, y uso una palabra coloquial, con la gente, tal vez muy sociable con su círculo más cercano. ¿Lograron entrar en ese aspecto también en esta publicación que estamos viendo en la pantalla?
Claro, o sea, el objetivo, como te contaba, tiene que ver más bien con encontrarnos con el trabajo de Marco Correa, cuál es su valor al día de hoy, por qué era un trabajo tan de excelencia. Y por cierto que en esas conversaciones con realizadores de vestuario, por ejemplo, recuerdo la conversación con María Lira, que trabajó durante muchos años en TVN, en equipos de producción liderados por la muy recordada Sonia Fuchs, por ejemplo, Ujú. un nombre importantísimo en la historia de la televisión chilena, y Marco era parte de esos equipos y él dirigía el área de vestuario en esas telenovelas. Entonces, gente que se acordaba muy bien de Marco, del rigor con el que trabajaba, y esto es una lección para la vida. Yo no estoy diciendo nada nuevo, pero siempre cuando uno hace algo y lo hace apasionadamente, tiene que ponerle rigor, tiene que ponerle cuidado, investigación. El trabajo que él hizo para la Quintrala tiene mucho de Por investigación. supuesto. Y Y se lo ha entonces definido también como un hombre muy metódico. sin duda, y eso tiene un gran valor para las nuevas generaciones y para Mm. cualquier artista o creador que hoy en día quiera trabajar en vestuario, en sonido, en lo que sea. Por supuesto, tú decías durante esta entrevista también con palabras pero muy bonitas que en su minuto le entregó Víctor Jara. Mira, yo las tengo anotadas acá, a ver si las podemos decir rápidamente. Marco Correa es un chileno que un día revolucionará la moda de todo el continente. Fueron las palabras que le dedicó Víctor Jara en una entrevista dada a Revista Paula en el año 1971, incluyendo su trabajo dentro del boom que se estaba dando en la pintura, la literatura, la nueva canción chilena, como decías tú, y por supuesto también la moda, la cultura en general, también efervescencia en términos sociales, como lo hemos conversado durante esta entrevista. Hemos hablado el día de hoy sobre esta publicación, Marco Correa, del periodista Claudio Godoy, de la diseñadora Gabriela Tapia. Yo te quiero agradecer esta conversación, Claudio, y por supuesto, brevemente, porque estamos en el tiempo, si nos puedes decir dónde encontramos el libro. Sí, Claudio Lobos, disculpa, es que Claudio dijiste Lobos, ¿qué Godoy. te dije? Sí, Claudio Lobos, me equivoqué, ¿qué dije? Claudio, ¿qué dije? Godoy, pero no importa, Ah, está bien. perdón, Claudio Lobos, sí. Sí, perdón, Sí. perdón. Dale, Claudio, ¿dónde Sí. encontramos el libro? No, no, todo bien. Mira, la editorial es Trébol Ediciones, es una editorial de Viña del Mar que ha ido Ujú. trabajando sobre todo temas de cultura. Va a tener este libro, lo va a estar distribuyendo en estas semanas. Espero que las librerías se interesen porque es un libro que, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero de verdad quedó muy bonito, está muy bien escrito, tiene el valor de destacar a un gran artista chileno. Y también lo vamos a estar presentando en algunas instancias de ferias editoriales. Por ejemplo, es muy probable que estemos presentándolo en la Furia del Libro, que es a fines de mayo en la estación Mapocho. Así que pueden estar atentos a nuestro sitio web, que se viene más adelante. Vamos a tener más material ahí que se va a llamar marcocorrea.cl, o también en nuestra cuenta Perfecto. Diseño de Vestuario en Instagram. Así que ahí nos pueden encontrar con más novedades. Perfecto. Claudio Lobos, Gabriela Tapia, autores de Marco Correa. Muchas gracias por esta conversación. Moda, color, identidad. Hay un hecho de 1972 en el Museo de Bellas Artes que también marcó la carrera de Marco Correa y probablemente van a poder encontrar toda esa información en este libro. Muchas gracias, Claudio. Que tengas un buen día. Gracias por la conversación. Gracias a ti, José Miguel. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias igualmente y a todos ustedes gracias por estar en la sintonía. Los dejo con esta invitación y nosotros nos vemos más adelante en CNN Chile. Gracias por estar ahí.